Bueno amigos, empezamos esta pequeña ruta que vamos a conocer el santuario de Fátima. Partimos de Porto con la V300 y vamos en familia. Ya hemos repostado y vamos a ello. Bueno señores, estamos aquí en esta estación de Pombal con nuestra clase V. Vamos a hacer un pequeño descanso y a recargar, que nos queda media hora de camino hasta el santuario de Fátima. Hola amigos, hoy estamos en un vídeo especial, estamos al volante de la clase V300 y nos hemos venido hasta el santuario de Fátima, aquí en Leiria, Portugal. Así que vamos a conocer un poco sobre este santuario y este viaje tan recomendado. Hemos llegado en esta V300, un motor muy potente con microhibridación de 48 voltios y una etiqueta eco, muy recomendado para viajes largos, además de 7 plazas. Así que nada, vamos a conocer el santuario de Fátima. Estamos ya en el santuario de Fátima y aquí empezamos por la capeliña. Estamos en el lugar de la encina, donde ha aparecido la Virgen a los 3 pastoriños. Es un árbol que data de los años 1917
cuando han aparecido la Virgen a estos pastoriños justo aquí en esta zona. Una zona donde estaba ese árbol justo aquí y han creado esta capellita, le llaman en portugués capeliña, una pequeña capilla, donde justamente está ahora la Virgen de Fátima, es la capilla de las apariciones, donde la gente rinde su culto, viene a rezar, a orar. Y tenemos todo este escenario de lo que es la antigua basílica, la primera construida. Y como dato reseñable, justo ahí en esa corona está la bala de un atentado que le hicieron a Juan Pablo II en el año 1981 en Roma, y el Papa Juan Pablo II donó esa bala aquí a la Virgen de Fátima por haber intercedido en su sanación y en su salvación por ese atentado. Cuando suelen hacer todas las misas para una gran explanada, todo esto se llena, pues aquí el Santo Padre oficia la misa ante todo este público, el cual se llena. Justo aquí también podréis ver mucha gente pagando sus promesas de rodillas o con algún tipo de promesa activa, y por ello podéis conseguir mucha gente aquí. Podéis tener aquí un vistazo de la capilla de las apariciones. Justo esa encina que está allí estaba aquí. La han trasladado para tener aquí la capilla de las apariciones y rendir culto a la Virgen.
Estamos en la Basílica de la Trinidad, la nueva basílica de aquí del Santuario de Fátima. Entran 9.000 personas y, como podéis ver, tenemos una capacidad de hasta 9.000 personas. Y si sois detallistas podéis daros cuenta de que hay ausencia de columnas. Es totalmente diáfano, así como nuestra clase V en la que hemos venido, muy cómoda. Y podemos estar todos con vista al altar, con diferentes entradas y salidas en los laterales. Allí al fondo tenemos el coro y allí el altar al fondo. Todo con una construcción más moderna, más minimalista. Y en el fondo tenemos a nuestro Señor. Y en estas fechas de Navidad no olvidemos el motivo real de quién llega al mundo para salvarnos. Está del otro lado. Aquí yacen los restos de Jacinta y de Lucía. Y aquí yace Francisco, el niño que junto con sus otras dos hermanas pastoriños, Lucia y Jacinta, vieron a la Virgen. Bueno, estamos en el rincón del santuario. Según veis, el santuario antiguo está a la mano derecha. Este trozo de muro de Berlín, que fue, bueno, levantado en el año 61 y derrumbado en el año 89, y un antiguo portugués inmigrante de allí en Alemania ha traído, en colaboración con todo el santuario, este trozo de muro aquí al santuario de Fátima, por haber intercedido como imagen de gratificación a la Virgen de este derrumbe del muro de Berlín, que marcó tanto en el mundo.
Bueno amigos, eso es todo por hoy en este viaje en la clase V300, donde hemos visitado el santuario de Fátima, aquí en Leiria, Portugal. Un viaje muy recomendado aquí entre Lisboa y Porto para conocer este área tan bonito, tan sagrado como es el santuario de Fátima. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.